El escenario de la sala teatro El Sótano hoy recibe a un artista nacido en Barcelona, España, pero sus raíces son catalanas y andaluzas, de las zonas de Córdoba, Jaén y Málaga. Este actor, director teatral, investigador y profesor, nos cuenta que su alegría y pasión por todo lo que hace lo aprendió de su abuelo paterno, Alfonso Aguilar, un hombre políticamente comprometido con su época y quien era muy alegre, y al que le gustaba cantar en las fiestas de su pueblo. Nos confiesa que su amor y visión artística fue inculcada por su padre, Juan Aguilar, quien dibujaba de una manera impresionante. Un hombre con una excelente sensibilidad artística, el cual admiraba cuando veía una buena obra de arte, pinturas, esculturas, y le traía lápices y cartulinas para que él también pintara de chico. Démosle la bienvenida sobre las tablas al maestro Carlos Aguilar. Un encanto que esté sobre las tablas. Puede sentarse. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. ¿Dónde nació? Nací en Tarrasa, una ciudad de Barcelona, a 30 minutos de Barcelona, capital. Entonces soy catalán y nada, allí nací. Desde pequeño, algunas personas en su familia tenían que ver con arte o alguien le inculcó eso. Yo creo que fue mi papá, yo creo que mi padre fue el que me transmitió a mí la idea, o sea, me despertó la curiosidad por lo artístico, porque a él, a pesar de ser bueno, a pesar no, él era chapista de carros y trabajaba muy bien el acero. Con mano y martillo, como se trabajaba antiguamente. Y entonces él tenía una facilidad para el dibujo, él me enseñó a dibujar de pequeñito, también le fascinaba la lectura, él me compraba ya desde muy pequeño cuentos, me traía cuentos, la Isla del Tesoro, esas cosas. Y entonces yo creo que es gracias a él y también un poco los genes de mi abuelo, su padre, mi abuelo Alfonso. Por lo que dice la familia, que yo no lo conocí, fue un hombre extraordinario, a nivel de una alegría, él cantaba en las fiestas, en las reuniones, tenía una personalidad muy artística. Pero ¿se puede decir que eres entonces el primero en dedicarte al arte por entero de manera profesional en tu familia? Sí, de la familia más cercana que conozco, sí. Yo soy el primero. ¿Eras entonces un niño extrovertido? Sociable. Yo era un niño súper tímido. Yo fui un niño, además, muy miedoso. Tenía miedo a todo. Caminar por la hierba, por ejemplo, el agua, todo me daba mucho miedo y es curioso porque esto a los actores les pasa, a muchos de ellos, o sea, muy tímido, muy tímido. O sea, me sonrojaba enseguida. Pero entonces, ¿cómo llegó la actuación en ti? Porque es difícil cuando una persona es muy tímida, sí. Dedicarse a no ser que sea una terapia. ¿Comenzó siendo terapia? Bueno, yo creo que hay un poco de eso también. Quizás precisamente encontré en la actuación, en el teatro, una manera de poder expresarme y perder los miedos y tal, porque un actor cuando empieza en el teatro, tiene que enfrentarse a sus propios miedos, perder el miedo a la vergüenza, al ridículo. Y yo creo que sí, yo creo que hay algo de terapia de eso. Tu carrera profesional comenzó en la compañía de teatro de calle Escura. Sí. ¿En año...? Eso fue en el año 95. Cuéntanos al respecto. Sí, en el año 95. Fíjate que yo empecé en el teatro antes de estudiar la carrera de arte dramático. Sí. Empecé trabajando en una compañía de teatro callejero llamada Escura, de un pueblito que se llama Vilarreal, por la zona de Castellón, Valencia, no en Barcelona, sí, por Valencia. Era un pueblo donde había un festival de teatro de calle
que llevaban muchos años. Entonces de allí salieron muchísimos grupos de teatro, gracias a ese festival, Festival Internacional de Teatro. Y ahí empecé a hacer mis primeras actuaciones, casi siempre era para público infantil, pasacalles, espectáculos musicales infantiles, zancos, con mucha calidad, porque allí la industria del teatro callejero es una industria muy potente, o sea, se hacen cosas muy bien hechas. Luego entonces vino la formación con la compañía de teatro de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, la compañía de teatro de Barcelona, ¿a cuál te refieres? Está en el colegio, El colegio del de teatro. teatro de Barcelona. Sí, eso fue en mi escuela. Es que el Colegio del Teatro de Barcelona, digamos que es la Universidad de Teatro allá. ¿Cómo se dice en catalán? Col·legi del Teatre. Col·legi del Teatre. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron esos años de formación? Esos fueron los 4 años más maravillosos de mi vida, yo creo. Fue una cosa genial. Además, yo había estado viviendo la adolescencia en un pueblito y regresé a Barcelona, capital, que es mi ciudad, regresé allá para estudiar teatro. Después de haber trabajado 3 años en la compañía de teatro de calle, me fui a estudiar la carrera. Y entonces casi que fue un poquito como independizarme también. Si yo le menciono el nombre de Ricard Salvat, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué me puede decir? ¿Qué aprendió? ¿Con qué se quedó? Ricard Salvat es una de las personas más importantes en mi vida profesional y en mi vida. Además, es casi el único de los dramaturgos y directores españoles, catalanes y tal, conocidos mundialmente, porque a él lo conocen, en La Habana lo conocen, y en Moscú y a donde quieras, porque fue un intelectual de mucho peso, un director escribía muchísimo, no teatro, sino sobre teatro, ensayos sobre teatro. Y hay una anécdota muy bonita, porque yo estaba en una conferencia de teatro y allí había varios directores, entre ellos estaba Ricard Salvat, pero estaba en el patio de butacas, ahí. Y yo estaba viendo también la conferencia sobre teatro. Y entonces hubo un momento que le hicieron hablar, ¡ay, aquí está el doctor Salvat, por favor! Entonces él dijo unas palabras y lo primero que dice, a mí me sabe mal que los jóvenes de hoy en día no saben quién es Mayakovsky. Y en ese momento yo estaba leyendo, estaba inmerso en las lecturas de Mayakovsky, el gran poeta y dramaturgo ruso, que yo estaba enamorado de ese autor y él lo nombró. Entonces yo busqué su teléfono y lo llamé a su casa. Conseguí el teléfono de su oficina, lo llamé y le dije, Ricard Salvat, yo soy el muchacho... usted era el de la camisa negra que estaba allá detrás. Sí. Pues venga a visitarme. Entonces fui a visitarle y empecé a trabajar con él como asistente de dirección. Maravilloso entonces que los haya unido a Mayakovsky en ese momento, así es, ¿no? así es, sí, así es. Vamos a conversar en esta ocasión sobre teatro. Yo le voy a mencionar nombres y usted me va a decir lo que le viene a la mente. Vamos a empezar con el teatro. Por ejemplo, De noche justo antes de los bosques. ¿Pero qué tengo que decir? Lo que le venga a la mente, sea. No sé. De noche justo antes de los bosques, mi primera obra dirigida por mí y actuada por mí. La primera obra profesional que yo hice. Dirigida y actuada. Sí. ¿La hizo dónde? En Barcelona. En Barcelona. Página en blanco. La primera obra sobre Mayakovsky que hice, que fue una especie de performance sobre el poeta ruso y nos quedó muy bien también, muy importante también esa obra. Esa obra marcó también un inicio en mi carrera como director. La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba, bueno, mi encuentro con Lorca. Yo me leí todas las obras de Federico porque yo quería montar una obra de él, pero quería hacer como una especie de compendio de varias obras, y al final cuando me encontré con La casa de Bernarda Alba, cuando la terminé de leer, que la leí de corrido, dije, esta obra es perfecta, está escrita perfecta. Entonces dije, voy a montar esta, y la monté en Bogotá, en Colombia, porque yo viví 8 años en Bogotá. De eso vamos a estar conversando dentro de un rato. Si le continúo diciendo, por ejemplo, nombres como Aniversario Animal. Aniversario Animal fue la primera obra infantil que hice como profesional, antes de haber estudiado en la compañía de teatro callejero, Aniversario Animal.
un trabajo para los niños, teatro de niños, con máscaras, con canciones. Esa fue la primerita obra que hice de teatro. Se dice que actuar para niños es extremadamente complicado. ¿Lo cree? Sí, es complicado. Bueno, no es diferente que los adultos. Los niños no tienen filtro, son lo que son. Entonces, si tú lo estás haciendo bien, te prestan atención, y si un poco desafinas un poco la escena o pasa algo o no es suficientemente bueno, pues los niños se distraen y empiezan a jugar. Entonces es un público que es un barómetro para medir realmente, y además la calle, que la calle también es muy difícil. Sí. Son otros códigos. Con Carlos Aguilar estamos conversando en esta ocasión sobre las tablas. Estamos siendo diferentes porque él está invitado, bueno, como actor, director, es que es como diría él mismo, músico, poeta y también loco. Ojalá. Sí, ¿eh? Y está muy relacionado a nuestro arte también. Así es que no se vaya, porque vamos a continuar conversando con él sobre las tablas. ¿Por qué metieron presos a los virreyes? ¿Cómo que por qué? Pues por abusivos, por malos gobernantes. Tenga mucho cuidado. Hablar así la podría meter en problemas. Usted no entiende, don Andrés. ¿Y quién los tiene presos? Una junta que se formó en Santa Fe, una junta de americanos. Pero no entiendo nada. Esa junta de Santa Fe se declara fiel al rey y fiel a la junta que lo representa en España. Y toman presos a los virreyes. ¿De dónde voy a ir? Si quiere salvar su pellejo, lo mejor es que se devuelva para su amada España. No me trates como a un huevón. ¿Sabes por qué? Porque me ofendo. No, a mí esos negocios no me interesan. A mí me gusta el dinero así. Y me gusta verlo así. No en papeles que no valen nada. Continuamos conversando con Carlos y en esta ocasión continuamos hablando de teatro y de esa persona que de alguna manera le marcó su vida a Ricard Salvat y hablemos entonces del Teatro Borràs de Barcelona. El Teatro Borràs fue donde estrenamos la obra de teatro que pude hacer con Ricard Salvat, que se llamaba Espejo Roto, Mirall Trencat en catalán. Mirall Trencat. Espejo Roto. De Mercè Rodoreda, que es una autora catalana muy reconocida. Entonces él montó esa obra y fuimos al Teatro Borràs de Barcelona a hacer una temporada. Y desgraciadamente después de esa obra acabamos la temporada y todo, y ahí fue cuando falleció Ricard Salvat. Oh. Entonces apenas pude estar 2 años con él, pero bueno, estuve 2 años con él. Si le menciono el nombre, así que pasen 100 años, ¿qué me dice? Eso fue un musical que hice en Colombia, la primera obra de teatro musical, así que pasen 100 años, que hicimos en Colombia, y la verdad es que quedó maravilloso. Además era un espectáculo, curiosamente, por encargo por un banco colombiano que habían en el 1800 inaugurado los jesuitas españoles que se fueron a Colombia. Un cura español, el padre Campoamor. Entonces el banco, para celebrar el 100 aniversario de su banco, encargó a Jorge Alí Triana, un gran director de teatro colombiano, que hiciera ese musical. Y ahí entonces estuve protagonizando, yo era el cura Campoamor. 10 pasos, Burundanga, hablando el último aliento. Ahí has dicho varias obras. Muchas. 10 pasos es un trabajo sobre Lorca, un trabajo sobre los poemas de Lorca.
Burundanga es una obra, una comedia muy comercial, que española, que se ha hecho, lleva haciéndose en España muchos años, es una comedia muy comercial, y la montamos en Colombia también, y fue un éxito de taquilla. Es una comedia que está muy bien escrita. Burundanga, ¿y cuál más dijiste? Hablando, el último aliento. Hablando, último aliento, también fue, iniciamos el microteatro en un teatro que se llamaba Casa Ensamble de Bogotá. Iniciamos el microteatro por primera vez en Colombia, y era una casa maravillosa, que era una casa que tenía 7 cuartos, y entonces eran 7 obras de teatro de 15 minutos. Y eso también fueron 2 años, estuvimos ahí 2 años en temporada, haciendo microteatro de jueves a domingo. ¡Qué bien! Sí. Eso es algo que no tenemos en Cuba. No hemos experimentado el microteatro en Cuba. Si te digo La Pola, ¿qué me dices? Sí, La Pola. Bueno, ahí, mira, digamos, mi caída en la televisión fue gracias al teatro, porque el espectáculo de Noche justo antes de los bosques, que antes te comenté, fuimos a un festival de teatro, el Festival de Teatro de Colombia, de Bogotá, Festival Internacional de Teatro. Y estando allá, fue que yo me enteré de una serie que iban a hacer, que era La Pola, que La Pola es Policarpa Salabarrieta, una heroína de la lucha por la independencia de Colombia. Entonces buscaban españoles, y ahí fui yo al casting, me presenté al casting y me lo gané, y yo me fui, o sea, yo regresé a Barcelona y me fui enseguida para Bogotá porque me había ganado ese casting. Y ahí empezó mi periplo yo nunca había hecho televisión, y ahí empecé a hacer muchísima televisión. Por ejemplo, yo voy a mencionarte nombres, tú me dices, ¿no? La Jungla del Cemento, Mujeres al Límite. Sí, esos son, digamos, hay otras más importantes. La Pola fue la primera, que tenía un personaje muy importante. Sí. Estuve también en Narcos, que es una serie que salió en Netflix, que tuvo muchísima repercusión, que hasta el punto que yo iba por Italia, una vez estaba en Italia y a mí me pararon por la calle: tú eres el de Narcos y tal, y mi familia y mis amigos empezaban a ver esa serie, y tenía un personaje muy pequeño. Pero estuve ahí, estuve en Narcos. Hay otra de Netflix en la que también estuviste. Bolívar, que se emitió en la televisión cubana hace muy poquito. Ahí tenía un personaje también muy, muy querido. Esa fue la última serie que yo hice, porque yo siempre he estado con el teatro. De vez en cuando he hecho televisión, y he hecho muchísima televisión y cine también, pero casi siempre he estado más vinculado al teatro. Si yo te hablo de Ricardo Coral, ¿qué me dices? ¿Qué te viene a la mente? Ricardo Coral es un loco, eso es un loco, total, un gran amigo mío, mi hermano, director de cine colombiano. Estábamos en Barcelona y hicimos una peli, se llamaba así, Una Peli, que fue una película que hicimos él, yo y nuestros amigos. Fue una cosa que hicimos en un mes, prácticamente en 20 días, hicimos un largometraje en Barcelona, que fue más una diversión que una película, la verdad. Cuando te digo Hombres a la Carta, ¿qué te viene a la mente? Una película cómica, una película de comedia, tenía un personaje pequeño, pero bueno, era Hombres a la Carta, como dice el título, es una mujer que está buscando esposo. Entonces empieza a barajar, a hacer castings. Sí. Con hombres, y entonces uno de esos hombres que hacía casting era yo. Entonces tú has tenido la buena suerte de poder incursionar en cada uno de los géneros, incluso me acabas de confesar que a veces no te lo esperabas, y sin embargo, bueno, pues eras aceptado. Sí. Y entonces has tenido ese tipo de experiencias que son diferencias, muchas diferencias entre cada uno de los géneros, y para colmo en países diferentes, con personas diferentes, con culturas diferentes. Sí. Eso te enriquece, definitivamente. Sí, mucho, mucho. Con Carlos Aguilar estamos conversando sobre eso. No puedo volver a torear. Estoy hablando aquí con Ana. Y me ha hecho ver muchas cosas. Entre otras, lo crueles que somos nosotros, los toreros. Hacerle eso a esos... Mírelo. Esos animalitos. Mírelo. Containers, ¿vale? Veamos esa dichosa lista.
Está bajo mucho cuidado. Usted mismo nos va a abrir la puerta de ese almacén ahora. ¡Tú! ¿Qué coño estás haciendo? Si me entero de que haces algo, te voy a cortar los cojones. ¿Me entendiste? Carlos, eres extremadamente completo, ¿eh? Porque también incursionas en el magisterio. Has sido profesor de la Universidad Central de Bogotá. Sí, sí. Explícanos. Sí, trabajé en dos universidades allá, en estudios musicales, yo era siempre profesor de actuación. Y tuve la suerte que siempre me elegían como el profesor que montaba las obras de final de carrera, de final de tesis, de esto, de lo otro. Entonces ahí aprendí muchísimo de dirección. Incluso dirigí una ópera. ¿Una ópera? Amelia al ballo, una ópera bufa, y entonces fue maravilloso. Yo nunca había hecho eso, de trabajar con músicos, con un director musical, con los muchachos, los tenores, las sopranos, todo eso. Y eso fue. Entonces, allí en Colombia sí me formé como profesor. Ahí me formé como profesor. Eres dramaturgo y también parafraseador. ¿Qué es eso? Porque yo sé cuando uno utiliza, estoy parafraseando a fulano, no sé, sí. Pero es la parte esa de, explícanos. Está en mi currículum, lo pongo así, parafraseador teatral. Eso me lo puso una amiga. Me bautizó, Julia me bautizó, me dijo, tú eres parafraseador teatral. Y yo dije lo mismo que tú, ¿y eso qué es? Y ella me explicó, porque tú coges un autor, por ejemplo, coges Lorca y tú no montas esa obra de Lorca, montas tu obra, tu puesta en escena adecuada a tus ideas que tienes. Entonces, un poco de parafraseando al autor. Por eso ella me dijo que yo era parafraseador, más que... Entonces es como el creador de versiones. Sí. Pudiera... Sí, de mi propia versión. Es como que ella lo decía así, como coger a un autor y parafrasearlo. O sea, estás haciendo textos de él, pero también pones textos tuyos y ideas tuyas y tal. Hablemos entonces a mí me fascina esta compañía, yo lo digo todo el tiempo, Danza Contemporánea de Cuba. Sí. ¿Impartes clases ahí? Sí, ahora en diciembre entré de profesor de actuación en Danza Contemporánea de Cuba. Lo digo así clarito porque yo también me siento muy orgulloso, es un honor para mí trabajar con ellos, porque son geniales, son muy buenos. Y estoy allí en el Teatro Nacional dando clases. Hicimos un primer taller de un mes en diciembre y presentamos un espectáculo y nos fue muy bien. Fue un espectáculo de teatro-danza, porque a mí me gusta mucho también la danza, me gusta que el teatro se mueva, que haya danza por ahí. Y los bailarines, bueno, pues tú consideras que tienen que recibir clases de teatro, de actuación. Sí, por eso entro yo a Danza Contemporánea de Cuba, porque el director Miguel y Brooke, los directores de allá, ellos quieren que los muchachos estén bien preparados, que sepan hablar también en escena, que sepan actuar en un determinado momento, o sea, que sean más cultos, que sepan utilizar la palabra. Entonces yo entro para acercar a la danza el teatro. Eso es mi función. Tengo entendido que también has impartido clases a algunos alumnos en la compañía de Susana Pous, ¿puede ser? No, estuve en el local de Susana, en Villalola, que es el espacio de ella, que es un espacio, que es un templo, eso es mágico ese espacio. Sí. Fue mi primer trabajo en Cuba, en el 2020. A final, porque estábamos en pandemia, claro. Acuérdate, al final, en diciembre, yo hice un taller de 5 días en el espacio de Susana Pous. Un taller promocionado por la Embajada de España. Y ellos, los alumnos, tengo entendido que quedaron también flechados con tus clases y tu taller. Créeme. Bueno, la verdad es que fue mutuo. Ellos se quedaron flechados conmigo y yo con ellos también. En todo este tiempo último, en La Habana, has incursionado también en la dirección en teatro. Te hemos visto dirigiendo la casa de Bernarda Alba con diferentes elencos. Háblanos de esto. Bueno, ahora es la tercera versión, te explico, porque nosotros estrenamos la casa de Bernarda Alba
que en aquel entonces era Jordán Cariosa, nuestra Bernarda, en enero del año pasado, es decir, del 2022, en enero, en el Teatro Martí. Además, un día después del Día del Teatro Cubano, estrenamos La Casa de Bernarda Alba. Luego cambiaron los elencos y todo. Luego en Fábrica de Arte estuvimos haciendo una temporada de un mes, los domingos, y me propusieron de comprimir la obra para que durara 1 hora. Entonces eso, hice otra versión. Parafraseador. Parafraseador. Era más una performance sobre Bernarda y tal. Y ahora estoy haciendo la ya definitiva, porque esto ya no voy a montar más versiones de Bernarda Alba, pero esta de ahora para mí es un estreno porque es especial. Primero, tengo a un coro de bailarines de danza contemporánea de Cuba, que son sombras dentro de esa casa. Tengo la participación de una Bernarda muy especial, que es mi amigo Ulises González. Y lo hace de una manera fabulosa, ¿eh? Sí. Y también tienes músicos, Tengo cantantes. músicos, actrices. Bueno, me parece que usted está haciendo algún papel ahí. ¿Alguna cosa en la casa de Bernarda Alba? Puede ser que esté haciendo un papel ahí. ¿Eso estará durante todo el mes de febrero? Sí, bueno, 3 semanas. Vamos a estar 3 semanas. Bueno, pues entonces la invitación está hecha. La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Carlos Aguilar, 4-5 de febrero, y los restantes fines de semana del mes de febrero. De hecho, se llama La Casa de Bernarda Alba, Danza de Sombras. Ese es el nuevo título de ya. Después de esta tragedia, que pido disculpas al público por darles una tragedia, porque es una obra que hace llorar, pero aunque esta versión es más... se acerca incluso a veces a la farsa, a la comedia, yo diría incluso, y es muy interesante. Y después de esto voy a dirigir una comedia musical que vamos a empezar a trabajar en abril, y que bueno, no adelanto más, pero muchas ganas de eso, de hacer comedia también. Bueno, pues Carlos, ha sido súper interesante conversar contigo. Se han quedado un montón de cosas porque tienes una vida artística muy rica. Muchas gracias. Entonces, no hemos podido tocar todos los puntos, pero ha sido sumamente interesante esta conversación. Espero entonces que las personas que están viéndote ahora en este preciso momento pues hayan aprendido algo, conozcan a alguien más que nos acompaña en Cuba y yo deseo éxito en todo lo que te propongas, en todas las puestas en escenas, incluyendo esta, y que además estés sobre las tablas por mucho, mucho, mucho tiempo, deleitando a los cubanos y a cualquier otra persona en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa, y yo quiero decir que sí voy a estar mucho tiempo porque yo vivo en Cuba. Yo soy un cubano más, me considero un cubano más, amo este país y estoy aquí para aportar a la cultura, sobre todo los jóvenes, para emocionarnos con el teatro, porque el teatro es emoción y es amor y es futuro. El teatro es futuro. Así que por eso te hemos invitado entonces a un programa cubano sobre las tablas. Así despedimos a Carlos Aguilar, actor, dramaturgo, director teatral, investigador, profesor y parafraseador. Un español nacido en Barcelona, amante del buen arte y de la mayor de las Antillas. Nos confesó que en Cuba se siente como en casa y que al fin pudo lograr su sueño de vivir en ella. Y aquí está, derrochando arte y haciendo lo que más le gusta. Gracias por hacer del teatro un espacio para contemplar, disfrutar, meditar y soñar. Hasta una próxima vez, maestro Carlos Aguilar.